¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Por su cuarto informe, el presidente Peña Nieto dialoga con jóvenes en Palacio Nacional. Miguel Ángel Osorio Chong afirma que no fue un error invitar a Donald Trump. Qué lástima que el señor Trump no esté sensible y entendiendo. Relaciones Exteriores niega renuncia de la canciller Ruiz Massieu. Más de 500 profesores listos para reemplazar a los que no regresan a clase en Oaxaca. El CONAPRED exige a Nicolás Alvarado que ofrezca una disculpa por sus declaraciones sobre Juan Gabriel. En el mundo, llenan las calles de Caracas en protesta contra Nicolás Maduro. Y en deportes, esta noche el tricolor reanuda el camino rumbo a Rusia 2018. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, estas son las noticias. Ayer el presidente de la República dialogó con jóvenes. ¿Con qué motivo? Con motivo de su cuarto informe de gobierno. Fue en Palacio, en Patio Central de Palacio, y así estuvieron las cosas. La reunión con Trump, el conflicto con la CENTE, la acusación de plagio, los gasolinazos, los gobernadores señalados de corruptos y otros temas de la agenda nacional, abordó el presidente Enrique Peña Nieto con 300 jóvenes y otros cientos más que enviaron sus preguntas vía redes sociales. Con respecto al candidato republicano a la Casa Blanca, el presidente Peña Nieto dijo que lo invitó para encararlo y reiteró que México no pagará su muro. Había dos posibilidades: el enfrentarlo, encararlo y quizá llenarle de insultos iguales a los que él ha tenido, o realmente procurar un espacio de diálogo que pueda frenar o al menos hacerle ver con toda claridad cuál es la realidad de México y qué relevante es en la relación que tiene con los Estados Unidos, como importante es Estados Unidos para México. Sobre la pregunta de una joven de cómo resolverá el conflicto con la CENTE en Oaxaca, el presidente recalcó que el diálogo está condicionado. No puedo aceptar como presidente de la República es que se tome auténticamente a los niños y jóvenes como rehenes para ponerlos delante de una causa y de una lucha que tiene la coordinadora. Primero, que regresen los niños a clase, garanticemos su derecho y acceso a la educación y después abriremos los espacios de diálogo necesario para poder resolver las diferencias. El ejercicio primero en su tipo se realizó en Palacio Nacional, donde acudieron jóvenes de todo el país de diferentes ámbitos y edades, entre ellos estudiantes, profesionistas, trabajadores, marinos, militares, algunos deportistas olímpicos, y el moderador fue el periodista Ezra Chabot. Otra pregunta que hicieron jóvenes vía internet fue sobre el presunto plagio de su tesis. Y sobre la nota que se publicó de que yo había plagiado mi tesis, lo único que puedo decir es lo siguiente: yo hice mi tesis, recuerdo cómo la realicé entonces. Por cierto, no había computadoras como ahora, había que hacerlas en máquinas de escribir, había que escribirlas a mano, pasarlas a la máquina de escribir, pero tengo muy presente los estudios que realicé, cómo investigué y lo que formulé en mi tesis. Nadie me puede decir que plagié mi tesis. El mandatario también dijo que presentará su declaración 3 de 3 cuando esté lista la ley. Al inicio del encuentro, en un video, el presidente destacó algunos logros de su administración, como los más de 2 millones de empleos formales creados, la disminución de delitos de alto impacto, la construcción y rehabilitación de 600 hospitales. Además, definió las prioridades de su gobierno para los próximos 2 años. 1. Educación para los niños y jóvenes. 2. La lucha contra la pobreza. 3. La seguridad y la tranquilidad de los mexicanos. 4. El combate a la corrupción. Y 5. El respaldo a la economía familiar. Para culminar, el presidente informó que este ejercicio es el primero de varios que realizará con otros sectores para recoger propuestas que permitan construir una nueva agenda de cambio. Con información de Flor Hurtado y Gustavo Castillo, México al Día. Y es que, tal y como lo mandata la Constitución, ayer el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acudió a la Cámara de Diputados para hacer la entrega de este cuarto informe.
En el Salón de Protocolos de San Lázaro cumplió con esta obligación, es el artículo 69 de la Constitución, e hizo un llamado a todos los actores políticos a recorrer el camino que juntos abrieron y se trazaron. Esa es la mejor forma de responder a los desafíos que tenemos como nación, con sensibilidad y autocrítica, para generar políticas más efectivas de cara a los rezagos y las problemáticas estructurales que persisten, con mayores espacios de participación ciudadana, para transformar el desencanto en propuestas constructivas y confianza renovada. Al recibir el informe, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, afirmó que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso tienen la voluntad y la disposición de trabajar en mejores leyes para beneficio de la población. Reitero a usted nuestro llamado para ampliar esos espacios de diálogo con todos los diversos sectores de la sociedad. México requiere que caminemos juntos a las soluciones de fondo. No hay leyes ni acciones políticas inamovibles. Por nuestra parte, refrendamos nuestra voluntad de continuar trabajando por el bien de la nación. Al retirarse, el secretario Osorio afirmó que no fue un error invitar a Donald Trump y fue para hacerle ver la irracionalidad de sus posturas. Lástima que el señor Trump no esté sensible y entendiendo las complicaciones que con estas propuestas, con estas posturas, no solo lastiman a las y a los mexicanos, sino al mundo entero. Para eso se le invitó, para sensibilizarlo. Veo en sus mensajes nuevamente esa postura. Sobre este tema, la candidata demócrata Hillary Clinton criticó el doble discurso de Trump en su visita a México. A través de un spot refiere que el candidato republicano mintió al decir que no se habló de quién pagaría el muro fronterizo que pretende construir si llega a la presidencia, cuando horas después el presidente Peña lo desmintió. Por su parte, el vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, Adam Leonard, aseguró que la visita de Donald Trump a nuestro país, a México, no afecta a la relación bilateral. Dijo que esta es y permanece sólida y productiva. La canciller, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cancillería, negó que la titular, Claudia Ruiz Massieu, haya renunciado al cargo luego de la visita de Trump. En redes sociales se difundió la presunta división de la canciller, sin embargo, fue a través de la Oficina de Comunicación Social de la Dependencia que se desmintió este rumor. La crisis se detonó al supuestamente no haber informado a la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, Roberta Jacobson, de los planes de la visita de Trump a México, por lo que habría quedado mal posicionada ante el presidente Barack Obama y la candidata demócrata Hillary Clinton. Pero, bueno, ya se aclaró ese asunto, ¿no? Era un rumor. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informó que más de 500 profesores ya están listos para reemplazar a los que continúan sin regresar a clases. El IEPO ya aplicó descuentos a 28,100 trabajadores y comenzó más de 1,000 procedimientos de separación del cargo. A 2 semanas de haber iniciado el ciclo escolar, queda 20% de las escuelas cerradas, principalmente en el Istmo de Tehuantepec y la costa, allá en Oaxaca. Francisco Bravo, uno de los líderes de la disidencia magisterial, informó que no han tenido comunicación con autoridades federales para reanudar el diálogo. Reconoció que los bloqueos de la coordinadora se han reducido. Sin embargo, dijo, esto no significa que den paso atrás en su movimiento. Un cansancio, digamos, entendible. Estamos hablando hoy de 110 días del paro, después del 15 de mayo para acá. Y entendemos que, bueno, pues hay, digamos que estas etapas, un poco de cansancio, pero de ninguna manera quiere decir repliegue. En otro orden de ideas, en Hidalgo, el presidente de la República inauguró la Ciudad de las Mujeres. Esto es muy interesante, ¿eh? Señaló que este sector, junto con los jóvenes, son pues la prioridad de su administración. La Ciudad de las Mujeres de Hidalgo contiene varios módulos para la salud sexual, para una vida libre de violencia, de autonomía económica, de educación colectiva, para adolescentes y de cuidados infantiles. Y eso es justamente lo que hemos venido haciendo, dedicando políticas varias dentro de la administración, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la política social, en el ámbito de la política de apoyo al campo. Por cierto, esta tarde el presidente iniciará su viaje a China a fin de participar los días 4 y 5
del próximo mes en la cumbre de líderes de este mes, en la cumbre de líderes del Grupo de los 20 en la ciudad de Hangzhou. Este vuelo durará, por cierto, escuche usted, cerca de 17 horas, con una escala de 1 hora en Alaska. Se espera que el presidente llegue a México el martes por la mañana. No, por supuesto, desde septiembre. En otros temas, las cenizas de Juan Gabriel serán veladas el próximo sábado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se hará un servicio religioso y posteriormente serán depositadas en su residencia sobre la avenida 16 de septiembre, la cual se tiene el plan de convertirla en un museo. El domingo la urna será trasladada a la Ciudad de México, donde al día siguiente, el lunes, se le va a realizar un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Este evento está previsto que inicie a las 3 de la tarde para que sus seguidores le den el último adiós. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, solicitó a Nicolás Alvarado, exdirector de TV UNAM, que ofrezca una disculpa por sus expresiones contra Juan Gabriel, las cuales consideró como clasistas y discriminatorias. También le solicitó, entre otras medidas, que evite realizar manifestaciones que pudieran considerarse contrarias a la dignidad de las personas de la diversidad sexual. El CONAPRED argumenta que la discriminación no afecta únicamente a una persona o algún grupo poblacional, sino que es un problema estructural, histórico y cultural que repercute en el desarrollo social. Y si me lo permite, vamos a ver lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestra geografía. Acompáñenme. En julio, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos bajaron 1.92% a tasa anual, la mayor caída en 7 años. Las mercancías exportadas a Estados Unidos sumaron 168.210 millones de pesos en el periodo de enero a julio. Las Secretarías de Movilidad de la Ciudad de México y del Estado de México implementaron un operativo de supervisión en el transporte público concesionado en la zona límite entre la delegación Iztapalapa y el municipio de Nezahualcóyotl. 62 vehículos fueron llevados al corralón por no tener título de concesión, póliza de seguro, no contar con las condiciones físicas o mecánicas adecuadas para prestar el servicio y no portar placa, entre otras. Personal del Metro de la Ciudad de México atendió una falla de pilotaje automático en la línea 12 en el tramo Mexicalcingo-Tláhuac. Por ello, hubo algunos retrasos que afectaron a miles de personas. El servicio se normalizó horas después. La Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional encabezaron la ceremonia de destrucción de armamento en el campo militar A1, donde fueron trituradas más de 8,000 armas, municiones y granadas que se decomisaron al crimen organizado. Bueno, vamos ahora al mundo con todas las tardes con Jimena Ampudia, que le tiene pues toda la información ahí en nuestras fronteras y por supuesto pues la crisis política en España. Adelante, Jimena. ¿Qué tal, Enrique? Te saludo con muchísimo gusto, amigos de México al Día. Efectivamente, iniciamos en España, donde tras 2 meses de negociaciones, el líder conservador Mariano Rajoy se sometió a la segunda votación de investidura y no consiguió mayoría, con 180 votos en contra y 170 a favor. Serán convocadas unas terceras elecciones probablemente para el próximo 25 de diciembre, si no logran modificar la ley electoral y ajustar la fecha al 18 de diciembre. Estas fueron las palabras de Mariano Rajoy hoy en el Congreso de Diputados. El Grupo Socialista, cuya colaboración he pedido expresamente, se niega a permitir la constitución del único gobierno que parece viable y lo hace sin ofrecer ninguna alternativa. A más de 8 meses de las primeras elecciones, la izquierda acusa a Rajoy del bloqueo político y se dispone a pasar, como le comentaba, por unas terceras elecciones. Estas fueron las palabras de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la mañana, también ahí en el Congreso de Diputados. Usted no cuenta con la confianza del Grupo Parlamentario Socialista, incluso aquellos que hace 48 horas votaron a favor de su candidatura, incluso aquellos que hoy vayan a votar de nuevo a favor de su candidatura, llegaron a decir en esta tribuna, señorías, que lo hacen por España, pero no porque confíen en usted, señor candidato. ¿Es así? ¿Es así?
Ustedes han demostrado en estos 4 años no solamente que son el partido de la corrupción, sino que ustedes gobiernan mal, son el partido de la ineficiencia y el partido de la injusticia social. Y precisamente como resultado de sus políticas y de su actuación como gobierno, estamos nosotros aquí. Entienda, señor Mariano Rajoy. Fuertes acusaciones contra Mariano Rajoy. Aquí seguiremos dando seguimiento a la crisis política allá en España. Es momento de pasar a Venezuela porque aumenta la tensión tras la mega marcha de ayer en Caracas. El gobierno acusó un intento de golpe de Estado y activó una ofensiva revolucionaria. La marcha saldó con 40 detenidos. Por su parte, la oposición planea una segunda movilización para el próximo miércoles. Exige una fecha de recaudación de firmas para activar así el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Y en Filipinas se vivieron momentos de pánico tras una explosión en el mercado de Davao, tercera ciudad del país. El ataque se registró a las 10:20 de la noche, hora local, y de momento deja un balance de 10 muertos y 60 heridos. Davao es la ciudad natal del presidente Duterte, que desde abril emprende una guerra contra el narcotráfico. En más asuntos, allá en Estados Unidos, el huracán Hermine tocó tierra esta madrugada. Aunque se redujo a tormenta tropical, en su entrada a Florida, los vientos alcanzaron los 130 kilómetros por hora. A su paso dejó inundaciones, cortes de electricidad y derrumbe de tierra. Bueno, y hoy se cumple un año ya de la muerte del niño refugiado Aylan Kurdi. Recordará usted esta imagen tomada en las playas de Turquía que se convirtió en ícono de la crisis de refugiados. El niño sirio de apenas 3 años nunca llegó a Europa tras el naufragio de su embarcación en el mar Egeo. ACNUR, la organización de la ONU, calcula que desde la muerte de Aylan más de 400 niños han muerto en su intento por llegar a Europa. En más temas, el Vaticano recibe a miles de personas para la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Se espera que unos 600,000 feligreses participen en la ceremonia presidida por el Papa Francisco este domingo. La monja albanesa falleció en 1997 a los 87 años de edad tras dedicar su vida al cuidado de enfermos. Será beatificada luego de que el Vaticano le concediera 2 milagros. Y como comentaba Enrique hace unos momentos, la ciudad china de Hangzhou alista los últimos detalles para acoger la cumbre del Grupo 20. Las autoridades cerraron fábricas y comercios para evitar así contaminación. El encuentro, que arranca este domingo, reunirá por 2 días a las principales economías industrializadas y emergentes. Se revisarán temas como el Brexit, el nuevo gobierno de Brasil y la caída en los precios del petróleo. Hasta aquí la información. La buena noticia es que es viernes. Enrique, nos vemos el lunes con más. Gracias, Jimena Pudi, El Mundo. En otros asuntos, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, inauguró la librería del Fondo de Cultura Económica en el Papalote Museo del Niño, la cual llevará el nombre del fallecido escritor Ignacio Padilla. Ahí destacó la importancia de que la nueva librería lleve el nombre del autor, a quien consideró un apasionado de las letras y de los niños. Esta librería aquí, en el corazón del Museo del Niño, del Museo Papalote, lleva en toda justicia su nombre. Y estoy seguro que Nacho nos estará viendo donde esté y que va a estar siempre aquí, entre lo que más le gustaba, los libros y los niños. Habló sobre el legado de Ignacio Padilla, quien falleció el pasado 20 de agosto. Fue escritor y académico y el más joven miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Un hombre muy talentoso, de una profunda inteligencia, un hombre dedicado a su trabajo, que gozaba y disfrutaba y que amaba su trabajo, un hombre que además también amaba a México, que amaba su país, que siempre estaba dispuesto a trabajar y a cooperar en diversas causas por el país, siempre con una buena actitud. La librería, ubicada en el área de copas del museo, cuenta con más de 500 títulos y alrededor de 12,000 ejemplares para niños de todas las edades. Y a propósito, hoy el Fondo de Cultura Económica nos invita a leer Las Maneras del Agua, de Minerva Margarita Villarreal. Mi nombre es Adriana Romero Nieto, soy la jefa del Departamento de Literatura del Fondo de Cultura Económica y en esta ocasión les quiero hablar de este libro que se llama Las Maneras del Agua, de Minerva Margarita Villarreal.
Ella es la ganadora del Premio Aguascalientes 2016. Todos los años, a partir de 2013, el fondo ha estado publicando a los autores ganadores en una coedición con el INBA y con el ICA. En esta ocasión, este libro es sumamente relevante para nosotros, no solo porque es la primera mujer que publicamos de Premio Aguascalientes, sino también porque hace un diálogo con Teresa de Ávila, que también es otra mujer importante para la literatura, y en esta correspondencia retoma muchos elementos clásicos como el laude y hace un diálogo muy íntimo con esta autora. En el libro pueden encontrar una poesía intimista, una poesía que hace como decía, unos diálogos con ciertos elementos clásicos, como mencionaba el laude, pero también una poesía que es verso libre, es decir, una poesía contemporánea. Y por último, ya más tarde en el año, el 27 de noviembre, de 5:30 a 6:20 de la tarde, en el marco de la FIL de Guadalajara, en el Salón de Poesía, vamos a estar Minerva Margarita Villarreal y yo dialogando, vamos a hacer una lectura de sus poemas, se va a hacer una especie de entrevista, y bueno, también ahí en ese espacio que es muy acogedor, a los que estén en Guadalajara, en la feria, pues los invitamos. Bueno, pues ahí está. Más recomendaciones culturales con Hilda Saray. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El Museo Nacional de las Culturas de la Ciudad de México presenta Japón, la Tierra del Sol Naciente, un nuevo espacio para apreciar ampliamente el arte y las aportaciones de su cultura. La exposición cuenta con 4 secciones: concepción de la muerte, ritos funerarios, influencia de la cultura china, creencias y costumbres tradicionales y aportaciones. 120 piezas, entre ellas una armadura samurái, kimonos, sables, objetos para rituales como la ceremonia del té o xilografías, son algunas de las muestras de la cultura japonesa que nos comparte el museo y que dan cuenta de su trascendencia y presencia en el mundo. El Museo Nacional de las Culturas se ubica en Moneda 13, en el Centro Histórico. La Cineteca Nacional presenta por estos días 2 ciclos que, enmarcados en el año dual México-Alemania, son imprescindibles: la Semana del Cine Alemán y la retrospectiva de Rainer Werner Fassbinder. El primero es un ciclo que llega a su edición número 15 con películas de la actualidad cinematográfica alemana, con los nuevos directores, las ideas de hoy en día y las experimentaciones en el lenguaje del cine que han dado el prestigio que todos conocemos a Alemania. El segundo es una selección de las obras del director alemán emblemático, el admirado e incluso reverenciado director de Baal, El amor es más frío que la muerte o El matrimonio de Maria Braun, entre muchos otros filmes que son punto de referencia de las búsquedas de la pantalla grande. Consulte horarios y fechas en la cartelera por internet de la Cineteca Nacional en www.cinetecanacional.net. Y no olvide que este es el último fin de semana. Aprovéchelo. Bueno, ya es viernes de En Corto, en punto de las 8:30 de la noche. No se pierda la conversación que tuvo mi compañero Pepe Ureña con el secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. Le presento una probadita. Conociera al hoy presidente de México, Enrique Peña, nos hiciéramos amigos y que tomáramos desde hace muchos años la decisión de tratar de seguir un proyecto, de recuperar el espacio político en México y ver si se podía mover, transformar. Hoy ahí están las reformas y su servidor está aquí en la Secretaría del Trabajo. Aquí en la Secretaría yo creo que la prueba más importante al llegar pues fue el asunto de Aeroméxico, que lo probaba uno, y si no encontrábamos condiciones para darle salida a ese problema era otro Mexicana de Aviación. La verdad es que en experiencia de vida directa, pues el trato con el doctor Carpizo, además, por la forma en que él tan amablemente como maestro me guió, me permitió conocer a una multiplicidad de personajes nacionales e internacionales. El tema que nos queda pendiente son 2, que es la transformación de la justicia laboral y que está ventilándose una iniciativa a la que se le ha dado poca importancia en la opinión pública, pero que cambia un paradigma de 100 años, que es la desaparición de todas las juntas de conciliación y arbitraje. Y el otro, el tema de recuperación del ingreso en el salario mínimo aquí,
que es un tema complejo, que es un tema que desafortunadamente se está tocando en un momento de no estabilidad económica, ni siquiera en el mundo, menos en el país. Hasta aquí la información. Siga pendiente de nuestros cortes, 4, 6, 8 en la noche. En punto de las 9 acompaña a Gustavo Rentería con lo más importante que nada en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes. Esto es México al Día.